es quién en el tema del gas en el mundo? Los dos principales países son justamente Rusia y Estados Unidos. Con una extensión, domina la oferta de gas con un 23% del total. Su uso está en auge. Ha subido un tercio en la última década, en la que Washington ha adelantado a Moscú gracias al fracking. Imagínense, mis queridos alumnos digitales, que de 194 países que existen en el mundo oficialmente reconocidos, solo dos representan el 23% del total del gas. Imagínense la dependencia de buena parte del mundo de estas dos potencias gaseras. O sea, realmente Estados Unidos y Rusia, de manera vinculada, representan más de una quinta parte. O sea, de 5 dedos que tiene la mano, representan este gordito, 23%, ¿no? Solo 2 de 194, es un mundo. La potencia era Rusia, pero Estados Unidos, gracias a una práctica que se llama fracking, ha podido superar a Rusia. ¿Cuál es, en datos, en miles de millones de metros cúbicos al año, la producción de gas natural en el mundo? Miren, en color rojo están los dos países que superan los más de 600,000 millones de metros cúbicos al año. En color azul más fuerte se encuentran los países que producen de 70,000 a 600,000 millones de metros cúbicos al año. Estaríamos hablando, por ejemplo, que después de Estados Unidos y Rusia, las siguientes potencias gaseras son Canadá, Argelia, precisamente, que tiene temblando España por falta de gas, Argelia, Arabia Saudí, Irán, la República Islámica de Irán, Noruega, China y Australia. Y luego ya en los países que producen de 10,000 millones de metros cúbicos al año a 69,000, pues están los que ven ustedes en color azul: México, Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina, ¿no? Por aquí vemos también a España y a todos estos. Y luego, los que producen menos de 10,000 millones de metros cúbicos, que son el resto. Y ahí prácticamente, ahí ubicamos a los países dependientes del gas, de los gigantes. Ahora, ¿esto cómo se traduce en términos de números? Aquí vamos a ver cómo, gracias a que se produce el fracking, vean cómo a partir del año 2011, 2012, Estados Unidos empieza a rebasar por el uso de fracking masivo a Rusia, que sigue extrayéndolo de manera natural, de la manera convencional. Bueno, entonces, continuando con nuestro negocio o con nuestro business, por ejemplo, estamos diciendo que tanto la Rusia como Estados Unidos son los principales productores de gas, pero que Estados Unidos, sobre todo en la zona de Dakota, en el centro de Estados Unidos, ha rebasado a Rusia, y desde el 2013 prácticamente se convirtió en la potencia en solitario, produciendo 960,000 millones de metros cúbicos de gas al año versus 705,000 millones de Rusia. O sea, ya la diferencia es clara al respecto. Cabe mencionar que Europa, Estados Unidos, China cuentan con grandes redes de gasoductos que alimentan sus ciudades, pero el tercer mundo, es decir, los países en desarrollo, deben conformarse con trasladar el gas en barco. Esto encarece muchísimo su precio. Así, las relaciones de poder dependen no solo de los productores, sino también de quien controla la distribución. La historia reciente es generosa con ejemplos de cómo la geografía del gas influye abiertamente en decisiones políticas. Y acá les quiero compartir, mis queridos alumnos digitales, esta imagen sobre las arterias de los países ricos, porque miren, acá lo interesante es esto que decía el texto. Lo interesante es que mientras las potencias gaseras que tienen recursos, tienen gasoductos para trasladar sus gas, para mantener sus ciudades conectadas, los países en desarrollo requieren de barcos y también requieren posteriormente de camiones
lo que encarece muchísimo la distribución de gas. Bueno, Estados Unidos, como ustedes pueden observar, tiene su red de gasoductos que incluyen también a México, pero por ejemplo Centroamérica no. Entonces a Centroamérica hay que llevarle todo esto por barco y esto encarece. Colombia también conecta Bogotá con Medellín y con Cartagena y Santa Marta, pero el resto de Colombia pues es selva. Y Venezuela también conecta Caracas con Maracaibo, pero el resto es selvático. En el caso de Europa, vean cómo sí está interconectada con un montón de gasoductos que prácticamente vienen desde el Golfo Pérsico o el Mar Arábigo, desde el Mar Mediterráneo, que es donde le proveen, desde el Mar Caspio a través de Azerbaiyán y, por supuesto, principalmente desde Rusia, que es el principal proveedor de petróleo de los europeos. Y bueno, si nos vamos a Asia-Pacífico, se fijarán que el Pacífico Asiático también está bastante conectado por gasoductos que hacen que pues prácticamente los precios del gas disminuyan. Aquí ustedes pueden ver nubecitas en color azul. Esas nubecitas en color azul son yacimientos de gas, de tal suerte que ustedes pueden ver que aunque México, por ejemplo, no aprovecha casi todo el Golfo de México en la parte desde Tamaulipas, que por sí solos podría ser un país bastante gasero, Tamaulipas y los países de Estados Unidos, perdón, y los estados de Estados Unidos colindantes con el Golfo de México son una reserva impresionante en materia de gas. Pero todo el centro de Estados Unidos, incluso llegando hasta Canadá, tiene yacimientos increíbles, impresionantes de gas. Y Europa, como pueden ver, sobre todo los países nórdicos. El caso de Rusia es una de las principales potencias de gas natural. Y bueno, el norte de África no se queda atrás. No es casual, pues, que Argelia ahorita tenga problemas con Marruecos. No es casual que hubieran llegado a destrozar la gobernabilidad en Libia. Egipto, el 40%, por ejemplo, del gas que consume Israel proviene de Egipto. Y bueno, pues en el Golfo Pérsico, tanto del lado de Arabia como Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Omán, como del lado de Irán, son países con muchísima producción de gas. Sobre todo Qatar es una potencia gasera también. Y en América Latina, en Sudamérica y Australia, pueden ustedes observar, Australia también está conectada, también igual Singapur, Malasia, ¿no? Tailandia, pero en Sudamérica podemos ver cómo también las ciudades argentinas con las chilenas y con Uruguay, con los uruguayos, están también ahí bien conectados. Ahora, aquí hay 5 puntos que quiero compartir con ustedes esta reflexión. Estos 5 puntos se relacionan directamente con 5 problemas que ha habido en el tema del gas, hablando pues de geopolítica pura y dura. Y es que resulta, mis queridos alumnos digitales, que durante el año 2003 en Bolivia vivió un grave conflicto social por la decisión de exportar gas a Chile desde su reserva Tarija. Y pues fue derrocado el gobierno de derecha que estaba en ese momento y llegó Evo Morales al poder. Luego, en Ucrania, a finales de los años 90, el presidente ucraniano reconoció que Kiev guachicoleaba gas, o sea, se robaba el gas de la tubería rusa que llevaba el gas hacia Europa, de tal suerte que cuando los europeos le reclamaban a Rusia que no le estaba dando lo suficiente de gas, pues prácticamente decía Rusia, pues reclámenle a su protegido Ucrania, porque en Ucrania está habiendo mucho huachicol. Ojo. Entonces en 2014, Rusia cortó el tráfico y los europeos se pusieron así de, ¡ah! En los años 80, cuando Rusia era todavía la URSS, casi rompió relaciones con Estados Unidos por dinamitar su proyecto de tubería Yamal en Siberia Occidental y Europa. En Turquía
Turquía, bueno, se benefició de un conducto, el conducto Bakú-Ceyhan, que lleva el gas desde Azerbaiyán hasta Turquía y que le permite distribuirlo a Europa. Por ello, Ankara apoyó a este país en la guerra con Armenia. Por aquí dice mi querida Alicia López que en Illinois y en otros estados, dicen, nos malacostumbran porque apenas baja un poco la temperatura y se enciende la calefacción y se gasta gas más de lo debido. Aparte de que los gringos no necesariamente, sí, efectivamente, no necesariamente se distinguen por ser ahorradores de energía. De verdad es un rollo bien chistoso porque los europeos sí son muy racionales con todo, pero los gringos no, esos son bien desperdiciadotes, son muy desperdiciadotes. Dice, bueno, total, que luego podemos invadir un país y ahí armamos el rollo. Pero efectivamente, o sea, sí, los estadounidenses están muy mal acostumbrados y eso pues no les ayuda mucho porque cuando viene una crisis no saben administrar las crisis porque tienen demasiados, pues formas de proceder equívocas. China, por ejemplo, Xi Jinping reclamó desde hace años la soberanía de las islas Senkaku. Y uno dirá, no manches, ¿por qué los chinos y los japoneses se la pasan peleando por unas islitas que están lejos de todo, cerca de Taiwán, pero lejos de todo? Y resulta que estas islas Senkaku poseen grandes reservas de gas natural, así que podrán no tener gente, podrán estar medio lejos de todo, pero tienen muchas reservas de gas natural y eso las hace muy interesantes para las potencias mundiales. Ahora, en el caso de Europa, ¿no? La Unión Europea tiene una altísima dependencia del gas que compra fuera de sus fronteras. Estados Unidos presiona para frenar las alianzas con Rusia y ofrece su gas de la libertad como alternativa. Miren que los gringos son bien chistosos. Y digo bien chistosos porque soy jalisciense y los jaliscienses hablamos así. Bien grandote, bien bonito, bien feo. Bueno, los europeos tienen una dependencia bien grande, recuerden que soy jalisciense, bien grande con Rusia y los gringos están bien enojados. ¿Por qué? Porque dicen, no es posible que a mí que soy su aliado en la OTAN, que a mí que soy uno de los aliados principales de la Unión Europea, solo me compren el 5% del gas que consumen, pero a Rusia le compran hasta el 43%. Y entonces uno se queda así como de, oye, ¿de veras? Como que tienen razón los gringos en molestarse. Porque sí es cierto, ellos defienden la democracia, defienden a sus aliados. Y los aliados a cambio le compran más gas a Rusia que a Estados Unidos. Pero la razón es que, ¿qué creen? La razón es que el gas ruso es de mejor calidad que el gringo y llega más rápido y es más barato. Por lo tanto, pues tiene sentido que digan los europeos, pues aquí está en corto Europa, de Rusia, nos llega el gas rapidísimo. Profe, ¿cuál es la dependencia o qué tan grande es la dependencia del gas ruso de los europeos? Pues ahí lo tienen en pantalla. Ahí lo tienen en pantalla. Fíjense bien, ahí donde dice origen del gas europeo, el origen del gas europeo hasta el 43.4% proviene de Rusia. Hasta el 20% proviene de Noruega. 12% proviene de Argelia. Solo 5.5% proviene de Reino Unido y 5% proviene de los Estados Unidos. Y el resto, el 14% restante, proviene de todas partes del mundo. Entonces, imagínense el día que Rusia le diga, moleste a Europa y le diga, oye, los europeos son bastante rusofóbicos, son bien pasados de la raya. De verdad, los europeos tienen una rusofobia tremenda. Entonces, Estados Unidos le advierte a Europa
que el día que Rusia, que el día que Putin ponga en jaque a los europeos y se enoje con ellos, les va a quitar el suministro de gas. Y miren que hasta el 43.4% del gas que usan en Europa es ruso. En términos geopolíticos, esto es un verdadero riesgo, ojo, porque realmente, mis queridos alumnos digitales, pues en geopolítica así es, dando y dando, pajarito volando, y Europa queda a merced de Vladimir Putin con tanta dependencia.